Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este encuentro, esta charla sobre discapacidad y salud mental, que va a contar con la exposición del doctor Juan Antonio Seda. El doctor Seda es doctor en Derecho por la UBA, también es antropólogo por la UBA. Es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en donde también se desempeña como director de la carrera de especialización en discapacidad y derechos. Así que bueno, agradeciéndole al doctor, por supuesto, por estar con nosotros esta tarde y también a todas las personas que se han conectado y que se están conectando todavía. Dejamos este espacio, Juan Antonio, para vos, así que te escuchamos atentamente y nuevamente te agradezco. Bueno, yo soy el agradecido, Camilo, Fernando, a todo el instituto por el trabajo que hacen. Y bueno, para mí es un honor estar aquí en esta charla con colegas para hablar sobre cuestiones de internación, de salud mental y de capacidad jurídica en general. Les quiero primero comentar cómo fue mi primer interés en este tema. Hace muchos años, bueno, no tantos, en el 2005, eh, yo estaba terminando mi carrera de antropología social, ya era abogado, ya era profesor en la facultad de Derecho, pero siempre tuve esa eh, bipolaridad, esa doble pertenencia al campo jurídico y al campo de las ciencias antropológicas. Así que en el 2005 hice mi tesis de licenciatura en antropología social. El tema que elegí, yo ya estaba vinculado con la cuestión discapacidad, pero más que nada discapacidad, otro tipo de discapacidades. Ustedes saben que la discapacidad puede ser mental, intelectual, pero también puede ser motriz, sensorial, y son situaciones muy distintas entre sí. De hecho, no hay personas iguales, y así como no hay dos personas iguales, tampoco hay dos personas con discapacidad iguales, ni siquiera con el mismo diagnóstico, porque ese es uno de los temas claves como para entender la discapacidad en general, y es que no debemos cometer el error de la generalización apresurada. Cuando dice las personas con discapacidad son así o asá, me parece que estamos en el borde de la generalización apresurada. Entonces mi interés por este tema nació con esa investigación. Fue una investigación que hice en la colonia Montes de Oca, que es una institución de salud mental, digamos, de salud mental. Aquí voy a empezar a hacer las distinciones. Es una institución de internación a personas con discapacidad intelectual. ¿Cuál es la diferencia entre discapacidad mental e intelectual? Bueno, es complejo porque hay parámetros para entenderlos como cosas distintas, pero también habría argumentos para decir que finalmente tienen una misma raíz y podríamos perfectamente encontrar los puntos en común. ¿Por qué hago la separación yo? Bueno, tomo un poco la separación que surge de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué dice esta convención? En la definición de discapacidad dice que para que haya una discapacidad tiene que haber una interacción entre una deficiencia en el individuo y barreras del entorno. Esto es lo que mucha gente denomina, y creo que con cierto fundamento, que estamos hablando de una definición social de la discapacidad. ¿Por qué? Porque para que haya discapacidad tiene que haber sí deficiencias en el individuo que tengan que ver con la funcionalidad, lo cual no habría que asociarlo necesariamente con enfermedades, o sea que no puede equipararse discapacidad con patología, sino con dificultades o limitaciones en la funcionalidad, y que para que interaccione con esas barreras, tiene que hacer que el individuo no pueda participar de manera autónoma y de manera plena en la vida social. ¿De dónde sale esta definición? Bueno, sale de la Convención, como les dije, pero la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad toma estas definiciones de un instrumento que elabora la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es ese instrumento? Bueno, una clasificación. La actual clasificación que nosotros usamos se llama Clasificación Internacional sobre el Funcionamiento de la Salud y de la Discapacidad, CIF, por sus siglas. Ahora se le agregaron algunos elementos, pero bueno, básicamente es la CIF del año 2001,
y que reemplazó a una clasificación previa, que es del año 1981, que planteaba que para que hubiera discapacidad tiene que haber una interacción entre una deficiencia en el individuo y una desventaja que tenga ese individuo a partir de esa deficiencia. Bueno, en el año 2001 se modificó la definición y la interacción ahora se da entre la deficiencia y las barreras del entorno. Por eso se le da el carácter de social, porque para que haya discapacidad tiene que haber una limitación que imponga la sociedad. ¿Esto significa que entonces se relativiza la funcionalidad? No, no se relativiza. Lo que son patologías, lo que son dificultades, limitaciones, siguen existiendo y eso es fundamental y es muy importante para algo de lo que les voy a hablar después sobre la discapacidad mental particularmente, porque yo les estoy empezando a hablar sobre discapacidad intelectual, pero después vamos a pasar a hablar de la discapacidad mental. Entonces, la definición de discapacidad tiene una perspectiva social. Algunos llaman modelo. Yo no uso el término modelo. ¿Por qué no uso el término modelo? Porque una definición es una cosa y un modelo es otra. La definición es, casi les diría, a priorística, es una definición operativa. ¿Qué significa una definición operativa? Que la ley dice lo que es la discapacidad. Y cuando la ley dice qué es la discapacidad, estamos hablando de un proceso complejo donde incide más que el diagnóstico médico, la observación de conductas, lo que incidió mucho también es la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, que insistieron mucho en que se ponga a la sociedad como responsable de la discapacidad, lo cual me parece también un avance y un acierto, porque de esta manera, si la sociedad es responsable de que exista la discapacidad, también la sociedad va a ser responsable de eh, terminar con esos elementos limitantes, con esas barreras, o sea, remover barreras. Esta definición, entonces, les insisto, no es algo que surja ni de la Argentina, ni es algo local, sino que hablamos de un fenómeno, de un movimiento a nivel global. Por eso, las definiciones de discapacidad surgen de estos instrumentos internacionales. La Argentina, ¿cómo incluye, cómo incorpora esto? A través de la aprobación, o de la, como llama nuestro ordenamiento, la ratificación de este Tratado Internacional de Derechos Humanos, que se produjo en el año 2008 a través de la ley 26.378. Entonces, esta ley es la que incorpora la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a nuestro ordenamiento. Como ustedes saben, todas las convenciones nacionales, todas las convenciones internacionales tienen un rango superior a las leyes locales. Pero además, nuestro constituyente, el constituyente incorporó la posibilidad de que algunos tratados internacionales tengan un rango inclusive distinto, que sea constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22, y que para eso se requiere de una mayoría especial, que no se logró con la sanción de la Convención en el 2008, sino que recién llegó en el 2014, y eso lo da la ley 27.044. O sea que podemos decir hoy que esta convención tiene rango constitucional, en los términos del artículo 75, inciso 22. Bueno, como les decía Si querés antes, la dirección que se consignó y cuál es la que esta iría. convención La tiene, que se negocia. esta convención tiene una definición de discapacidad y esta definición de discapacidad surge de la clasificación internacional que elabora la CIF. Y ahí es donde se distingue como dos cosas distintas la discapacidad mental y la discapacidad intelectual. Esto tiene algunos problemas, trae algunos problemas, pero bueno, es lo que se sancionó, es lo que existe. También trae algunas... esta clasificación tiene también sus motivos, la distinción entre discapacidad mental e intelectual. ¿Y por qué diría que son lo mismo? Bueno, son lo mismo en algún punto porque el origen es el mismo, es la mente. En la mente está la dificultad o la limitación en las conductas, pero tienen manifestaciones distintas.
Entonces, una cosa es, por ejemplo, una persona que tiene limitaciones cognitivas, aquí estoy hablando de la discapacidad intelectual, limitaciones cognitivas que se expresan, que se pueden expresar de distintas maneras. Hay personas, el otro día me escribió una mamá, por ejemplo, que tenía un juicio de hace muchos años con una institución médica porque se había producido una mala praxis y por producto de un golpe en la cabeza a un bebé de 2 meses, ese niño quedó con una discapacidad intelectual severa, que no puede hablar, habla muy poquito, no puede alimentarse por sus medios, no puede vestirse, no puede higienizarse, necesita un acompañamiento permanente producto de ese golpe. Otras discapacidades intelectuales se producen por lo que se conoce como retraso mental, que es un término que no se usa tanto porque suena un poco feo y los familiares de las personas con retraso mental piden que no se use tanto, sino que se use más bien discapacidad intelectual. Pero la categoría del retraso mental existe en términos en términos de la psicopedagogía y de la neurología, de la psiquiatría, de la psicología, y significa una inteligencia muy limitada. Y ustedes dirán, ¿cómo se mide la inteligencia? Bueno, la inteligencia se mide a través de los test de coeficiente intelectual. Ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué sirve un test? Bueno, es una medición que tiene casi 100 años y que, más de 100 años, y que se fue puliendo y se va desarrollando y que sirve para medir ciertos tipos de inteligencia. Hay muchos tipos de inteligencia y una persona puede ser muy inteligente en una cosa y poco inteligente en otra. Estos test de inteligencia lo que miden son básicamente dos aspectos, que es la inteligencia lógico, matemática y la inteligencia lingüística. Entonces quizá pueda haber alguien muy inteligente en otras cosas que tengan que ver con el movimiento, la coordinación, determinadas cuestiones afectivas, determinadas percepciones, pero no es, por ejemplo, no puede incorporar el lenguaje o no puede incorporar el razonamiento abstracto en términos de... Una vez tuve una discusión con una asociación de padres porque me decían todos los pensamientos son abstractos. Bueno, no. En los términos que plantean Vygotsky y Piaget, hay diferencia entre el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto. Es una diferencia técnica. Por eso también, fíjense lo complejo que es hablar estos temas con distintos actores. Una cosa es hablar con profesionales o con gente que trabaja en el tema, otra cosa es hablar con familiares, y hay que ser siempre muy cuidadoso y muy respetuoso. El tema es encontrar el punto de equilibrio para que en ese respeto y en ese cuidado y en esa empatía que uno intenta desarrollar, lógicamente, no perder categorías técnicas. La categoría de recursos mentales es una categoría técnica. Entonces, muchas de las objeciones que se hacen en este campo a veces no están tan ordenadas desde lo teórico, sino ordenadas desde entender el lugar de donde está ubicado el otro. Y en ese punto es donde a veces es difícil la comunicación y requiere muchas aclaraciones. Por eso tardo tanto en meterme en el tema, porque quiero hacer como aclaraciones previas. Entonces, la definición que tomo de discapacidad es la definición que viene de la convención. Esta definición fue modificándose, fue cambiando, entonces mañana también quizá cambie. No hay que tampoco enamorarse de estos términos, porque hoy usamos el término persona con discapacidad, pero hace 25 años se usaba otro término, se hablaba de personas con capacidades diferentes, personas con necesidades especiales. En el año 81, para que se den una idea, la ONU declaró que era para la Organización de las Naciones Unidas Año Internacional de los Impedidos. Hoy no usamos la palabra impedidos, pero así como no usamos la palabra impedidos, minusválidos, discapacitados, y usamos la palabra persona con discapacidad, puede cambiar. Y mañana se puede usar otro término. Por ejemplo, hay algunos movimientos que están propugnando el uso del término persona con diversidad funcional. Y bueno, si mañana se impone, usaremos ese otro término. Yo creo que persona con discapacidad encontró un poco un buen equilibrio, porque es un término que no es ofensivo, pero que a su vez establece con claridad que hay una discapacidad, que hay una
diferencia respecto al resto de la comunidad, y que esa diferencia es la que justifica la elaboración de un estatuto jurídico distintivo y que saca una protección más intensa. Si uno dijera persona con diversidad funcional, entramos en otro problema, que es el de la ambigüedad. Ya persona con discapacidad es bastante ambiguo. Persona con diversidad sería mucho más ambiguo todavía, porque todos nosotros tenemos distintas funcionalidades. Entonces, es como que daríamos un paso atrás respecto a la especificidad, a encontrar al colectivo, encontrarle lo que distinga a una persona con discapacidad de otra persona que no tiene discapacidad. Y alguno me dirá, bueno, pero sería fundamental, sería muy lindo un mundo donde no hiciera falta distinguir y cada uno tuviera lo que necesitara. Bueno, sí, seguramente, pero lo cierto es que estamos en un mundo donde los recursos son limitados por definición. No es que en la Argentina son limitados. En cualquier lugar del mundo los recursos son limitados y uno tiene que establecer a través de las leyes prioridades en términos de contrato social, prioridades sobre a quién va a atender primero, quién va a facilitarle determinadas prestaciones primero. Bueno, yo me voy después volvemos si quieren a este tema, a esta cuestión terminológica que es interesantísima, me parece que es interesantísima desde lo jurídico porque nos permite entender cómo tenemos un estatuto jurídico universal que rige a todos los seres humanos, pero también tenemos estatutos jurídicos particulares. Y esto nos pone de alguna manera en el debate de lo que es el multiculturalismo. Si bien acá no hablamos de culturas, sí hablamos de la convivencia de estatutos jurídicos distintos. Esto es algo que se ha tratado en el multiculturalismo y básicamente en lo que se llama el pluralismo jurídico, cuando hay distintos grupos que conviven en un mismo territorio con distintos tipos de derechos. Y esta idea de pluralismo jurídico me parece desafiante, compleja, desafiante e interesantísima. Así que lo dejo por si después quieren volver a ese tema. Les cuento entonces primero lo anecdótico para que vean cómo me introduje en este mundo. Entonces, en el 2005 hacía mi trabajo de antropólogo. Para los que no conocen qué es la antropología social, es una ciencia social que se desarrolló junto con la sociología, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, y el objetivo de la antropología era estudiar el comportamiento social de pequeños grupos. Se usó mucho la antropología y nació, quizá con una perspectiva colonial, cuando las grandes potencias coloniales enviaban investigadores para entender, para estudiar pequeños grupos, y entonces los primeros trabajos antropológicos están como más atravesados por el estudio de sociedad, de lo que hoy llamaríamos, o que en algún momento se llamaba sociedades primitivas. Se estudiaban la organización de esos grupos, las formas de gobierno, las creencias, sistemas religiosos, sistemas de liderazgos, sistemas de intercambio. Bueno, eso es lo que estudió siempre la antropología, pero claro, el mundo se fue desarrollando, se fue homogeneizando. El proceso de globalización no fue un proceso de la noche a la mañana, sino que fue un muy lento proceso que llevó a que hoy en día sea muy difícil encontrar diferencias, si bien hay diferencias culturales, pero hay cierto grado de homogeneización, por ejemplo, en cuanto a la técnica, y esto implica también cierta homogeneización en cuanto a valores, organización social, legislación. Entonces la antropología empezó también a estudiar, utilizando los mecanismos y la metodología de la antropología como ciencia, empezó a estudiar su propia sociedad, la propia sociedad, siempre manteniendo esta idea de que la metodología de esta ciencia hace que sea más fácil estudiar en pequeños grupos. Y entonces, ¿cómo se estudia en pequeños grupos? A través de las dos herramientas principales que tiene la antropología social, que son la observación participante y las entrevistas no estructuradas. Quizá después la sociología incorporó algunas de estas metodologías también, y hoy es muy difícil distinguir
la sociología de la antropología social. Son dos ciencias que nacieron como primas hermanas, pero se han ido hermanando cada vez más y hoy en día es muy difícil distinguirlas. Entonces mi trabajo en ese año fue hacer un estudio social sobre la vida social de personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué me metí en ese proyecto? Bueno, porque una de las profesoras que trabajaba en ese momento con mi mamá, era antropóloga, una de las profesoras consagradas que trabajaba con ella en esa época era Silvia Balzano, que era una antropóloga que fue mi directora de tesis y que ella estaba en la colonia y me dijo, mira, ¿por qué no venís conmigo a la colonia? Me ayudás un poco en algunas cosas y de paso haces tu tesis de licenciatura. Así que fui, la acompañé y me pareció fascinante ese mundo porque estábamos frente a una institución total en términos de Goffman. Goffman es un sociólogo que justamente es uno de los que tomó muchos elementos de la antropología social y Goffman es el primero que acuña el término institución total. ¿De qué hablaba Goffman cuando refería a instituciones totales? Instituciones de las cuales es muy difícil salir. Y esto tómenlo no ya como anecdótico, sino como un tema central del análisis sobre la ley de salud mental, porque es uno de los temas que creo que hay que reconocer como valioso que trae la ley de salud mental. La idea de que las instituciones totales crean hábitos, costumbres, arraigos de los cuales es difícil salir. Entonces, cuando uno entra en esas instituciones, después es muy difícil salir. Esto ya lo dijo Goffman en la década de 1950, con estudios muy, muy valiosos. Lo dijo otro antropólogo norteamericano que hizo un estudio de más de 30 años, que se llamaba Robert Edgerton. Y claro, lo que estudian estos autores, y que yo siguiendo un poco esa línea, no son las instituciones en sí, sino la vida social de las personas que viven en instituciones. Yo no fui a hacer un estudio sobre la colonia Montes de Oca, fui a estudiar la vida social de los que vivían en ese lugar. Por supuesto que una cosa está cercana a la otra y eh, eh, es imposible como de distinguir al sujeto de su contexto. Pero lo que yo fui a investigar fue la vida social de personas con discapacidad intelectual, básicamente con una premisa, que era que yo consideraba como hipótesis, era que las personas que ahí vivían tenían una vida social suficientemente rica como para permitirles vivir en sociedad. O sea que no podía de ninguna manera considerar que quienes vivían en instituciones totales no tenían vida social, no tenían capacidad para tener vida social. Entonces mi trabajo fue ir eh, durante 3 años, no vivir, porque yo no vivía ahí, iba de visita, iba por un día, pero bueno, todas las semanas concurría a ese lugar y veía cómo vivían, conversaba con los pacientes. Ahí hay otro tema, abro un paréntesis. Es difícil la terminología. Yo les digo pacientes, pero en realidad podríamos usar otro término. Podríamos hablar de residentes, podríamos hablar de usuarios, podríamos hablar de personas internadas. Es un lindo tema para debatir. Cuando uso pacientes, no consideren que estoy tratando de clausurar esa discusión, para nada lo hago. Si quieren llamarlo usuario de esos servicios, llámenlos. Eh, pero bueno, tomo la terminología que terminó después publicada, los residentes, los pacientes. De hecho, utilicé cuando publiqué la tesis y después cuando publiqué el libro, utilicé un término que hoy no sé si lo usaría, pero bueno, tengan en cuenta que lo publiqué hace más de 15 años, que se llamaba el libro Discapacidad Intelectual y Reclusión, tomando un poco la idea de que eran personas recluidas, y cuando después de hacer la investigación me di cuenta que no eran del todo recluidos, no estaban presos, no estaban privados de su libertad, estaban ahí por circunstancias que tenían que ver con su condición de persona con discapacidad, con sus limitaciones y en algunos casos por no tener alternativa fuera del lugar. Y eso es otro de los temas que creo que también cruza a la ley de salud mental, en cuanto a que muchos de los residentes de esta clase de instituciones, independientemente de sus habilidades y competencias individuales como para la vida social, tienen muchas dificultades de reencontrarse con
con una vida plena fuera de esas instituciones, porque no cuentan con recursos sociales, no solamente recursos económicos, sino con recursos de estar en un lugar, estar en un trabajo, estar en un núcleo familiar, estar en un pequeño red de intercambios, y eso es algo que es muy complejo de armar. Entonces, la solución que se le encontró a nivel global en el año 1976 fue la de eliminar esa clase de instituciones totales. Y esto surge, voy a mencionar una norma, que es una ley, que no me acuerdo el número, pero es la ley, se le conoció como ley Basaglia, es de Italia, y en Italia lo que se hizo fue de golpe cerrar todas las instituciones porque se consideraba que eran manicomios y que esos manicomios lo que hacían era violar los derechos humanos de manera sistemática. Les confieso que cuando fui a investigar a la colonia Montes de Oca fui un poco con la sombra del fantasma de que estaría frente a un manicomio, de que ahí había una serie de violaciones a los derechos humanos permanentes. Tengan en cuenta, para los que no conocen la colonia Montes de Oca, que ahí es el lugar donde desapareció la doctora Jubileo, donde se dice que desapareció porque iba a denunciar una mafia de tráfico de órganos, donde había fallecido gente. Y cuando después de estos 3 años vi que sí había cosas que por supuesto podía ser mejor cuidado el lugar, podía haber, pero que yo no de ninguna manera podría decir que estaba en un campo de concentración, ni siquiera en una cárcel. Por eso me arrepentí después de haberle puesto al libro ese título de reclusión, porque no es propiamente una reclusión. Ahora, para terminar un poco con el tema de aquella investigación, lo que vi en aquel trabajo, que no fue tanto como desde la perspectiva jurídica, sino como desde la perspectiva antropológica, es que mucha gente que vivía en ese lugar, en esa institución, podía vivir afuera, sin ningún problema podía vivir afuera. Pero claro, era muy difícil vivir afuera después de que ya estaba acostumbrado a ese mundo, que ya tenía asegurado, no solamente, no es que tenía asegurado techo y comida y vestimenta, no era solamente aspectos materiales, había una serie de aspectos complejos, simbólicos, que era muy difícil encontrar afuera. Liderazgos, amistades, sociedades, noviazgos, vínculos con la autoridad, vínculos con los colegas, vínculos con los pares, con los amigos, que era muy difícil encontrar fuera de ese espacio. Por lo tanto, el proceso de desinstitucionalización, entiendo que es tan complejo, entiendo la complejidad que tiene, y bueno, en esa entrevista, en ese libro incorporo una entrevista al que era director de la institución en ese momento y me contó un poco los planes que tenían y por supuesto que entiendo que se continúan en el tiempo, y la institución sigue tratando como de reconvertirse para evitar ese perfil de asilo que tenía desde su origen, y que esto no es fácil, no es fácil, porque estamos hablando de un montón de limitaciones que hay desde lo legal hasta lo práctico en el día a día. Entonces, uno dice, es fácil cerrar las instituciones grandes. No, no es tan fácil, no es tan fácil. Porque ¿a dónde va esa gente? Ahí hay un tema con las instituciones. Si las instituciones son necesariamente parte del problema o pueden formar parte de la solución. Hay que ver. De alguna manera, también las instituciones son la forma en la cual la comunidad se compromete también a tomar cartas en el asunto y no dejar a las personas con discapacidad mental o intelectual a la buena de Dios. Ahora bien, las instituciones claramente no pueden ser un lugar de castigo, ni un lugar donde se violen los derechos humanos, ni un lugar donde no importa lo que pase, si la gente muere o no muere. Tienen que ser lugares de cuidado, de protección y sobre todo de respeto por la autonomía. Y en la medida de lo posible, que no vayan a instituciones gente que puedan vivir en otros lugares. Las instituciones no sean un guardadero de seres humanos, que sean un lugar donde uno envíe a las personas con
con discapacidad mental e intelectual para tenerlas lejos de la vida social. Eso no puede ser una solución. Y en ese sentido, la ley Basaglia del año 76 introduce una alerta en este punto. Después les sigo, si quieren, con la colonia Montes de Oca, pero me parece que les va a interesar un poco más que les hable de los orígenes, entonces, de esta perspectiva de eliminar instituciones grandes. El primer motivo para eliminar una institución grande es que una institución grande tiene todas las posibilidades de convertirse en un asilo y en lo que Goffman llama como una institución total. Ahora, no necesariamente todas las instituciones totales pueden ser consideradas manicomios. De hecho, yo tendría muchas dudas de considerar a la colonia Montes de Oca como un manicomio. Y acá es donde tenemos que empezar también a ponernos de acuerdo en de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de manicomio. ¿Qué entendemos por manicomio? Hay un libro muy interesante y muy recomendable que se llama Historia de la locura en la época clásica de Michel Foucault, donde él va contando el tratamiento que se le va a dar a las personas con discapacidad mental, específicamente él trabaja con la alienación, aunque cuando uno va leyendo se da cuenta que en la alienación, en lo que él llama alienación, incluye también a lo que hoy llamaríamos, él usa otros términos que serían, hoy en día sería imprudente e inapropiado utilizar. Yo se los voy a decir siempre que lo pongan en contexto, que ustedes no lo repliquen, no lo usen. Los términos que usa Foucault y que usa citando a la forma en que se utilizaban eran los de idiota, imbécil, bobo, tonto, tarado. ¿Por qué no usaríamos esos términos? Porque son insultos. Si una persona choca a otra en la calle y lo quiere insultar, quizá le utiliza algunos de esos términos. Ahora, estos términos tengan en cuenta que en muchos casos surgieron como términos técnicos. El término idiota, cuando nuestro Código Penal habla por ejemplo, en el antiguo eximente de responsabilidad en el aborto no punible, hablaba de mujer idiota. No era un insulto, sino que era una mujer, estaba hablando de la condición de la persona con discapacidad intelectual. No era un insulto, ni tampoco era despectivo. Lo que pasa es que ese término que se usaba en el campo de la psiquiatría dejó de utilizarse. Hoy se usan otros términos. Esta discordancia entre los términos es un tema, y que yo... Bien, ahí lo tenemos al doctor Seda nuevamente con nosotros, así que estamos en condiciones de seguir. Bueno, te quiero agradecer, Fernando, por la verdad que la habilidad para lograr salvar los problemas. Disculpen, me tuve que cambiar de computadora, pero bueno, logré, gracias a Fernando, logré estar nuevamente en contacto. Bueno, no sé hasta dónde se llegó a escuchar, pero un poco lo que trataba de plantearles en este primer ratito era el abordaje de la cuestión de la discapacidad mental e intelectual y las instituciones en salud mental como un tema complejo y que tiene una tradición muy grande que creo que hay que entender el origen de la inquietud que ha llevado adelante a la ley de salud mental como un instrumento que yo soy muy crítico porque me parece que no ha sido un instrumento idóneo por muchos motivos, aunque coincido en el objetivo, en la idea y en el propósito de evitar las internaciones por causa de salud mental o intelectual. Las internaciones prolongadas, cuando me refiero a internaciones prolongadas me refiero a la vida en instituciones, a que gente que pueda vivir en la comunidad debe vivir en la comunidad y no utilizar esta clase de asilos como forma de sacarse de encima a esta población, teniendo en cuenta que va a ser una población cada vez mayor y que sin duda requiere de determinados apoyos y de determinadas medidas de acción positiva como para poder permitir esa plena integración en la vida social como plantea la Convención. Voy un poco entonces a la ley Basaglia. La ley Basaglia lo que hace es eliminar
cualquier tipo de vestigio de institución manicomial. 1976 estamos hablando, ¿eh? O sea que en Italia y en el mundo este proceso viene de larga data. Nosotros en el año 83, en la Argentina, sancionamos, o sea, las autoridades en ese momento, había un gobierno militar, sancionó en el año 83, en octubre del 83, antes de que asumieran las autoridades democráticas, una ley que era la ley sobre internaciones, que es la 22.914. Y la ley 22.914 un poco lo que planteaba era la internación involuntaria con un requerimiento de de diagnóstico médico, diagnóstico del psiquiatra interviniente. Pero no ponía tantas limitaciones al tiempo de internación, ni controles judiciales, si bien había, era bastante ambigua. Y yo creo que en ese sentido la ley 26.657, conocida como Ley de Salud Mental, tiene un paso adelante que es incorporar la idea de controles judiciales mucho más directos. Y sobre todo el intento de tratar de evitar que las personas vivan en instituciones. De hecho, ese intento se planteó a través de una forma que no terminó siendo útil del todo, pero creo que quizá algún beneficio trajo, que era prohibir la creación de nuevos instituciones monovalentes, o sea, de nuevos centros de internación solamente para personas con discapacidad mental o intelectual, mental, básicamente. Después le voy a decir por qué en este punto tiene enorme importancia la distinción entre mental e intelectual. La ley de salud mental prohíbe entonces la creación de nuevas instituciones monovalentes para el tratamiento de personas con discapacidad mental. Y los que estaban les da un plazo de 10 años para cerrar o para adaptarse. Lo que hicieron en muchas provincias fue adaptar estas instituciones y que además de tener servicios para personas con discapacidad mental, también tengan otros servicios. O sea, que no quede la atención a las personas con discapacidad mental, que no quede segregada de otro tipo de tratamientos, con la idea, creo que correcta, de que las patologías mentales son una condición, primero, que nos puede pasar a cualquiera, y que son una condición que tiene un tratamiento y que, así como cualquier tratamiento, tiene un tiempo, y que cumplido ese tiempo, la persona puede volver, y que existen medios para que esa persona mantenga la vida en sociedad. Entonces la ley de salud mental plantea eso. Ahora bien, yo creo que no, porque eso no surge de la ley de salud mental. La ley de salud mental distingue entre la internación voluntaria y la involuntaria. Es algo que en realidad es una distinción que surge de la observación. Uno se puede dar cuenta que a veces se interna porque quiere y, vamos a decirlo, la mayoría de las veces nadie se interna porque quiere, sino se interna a pedido de familiares o de autoridades que plantean que esa persona está poniéndose a sí misma en situación de riesgo, que ese riesgo debe ser grave, debe ser inminente y que puede poner en peligro su propia integridad física como también la de los demás. Entonces no es cierto que la ley de salud mental impida las internaciones, no las impide, las permite. Lo único que hace es ponerle limitaciones, ponerle plazos de tiempo, fijarle controles, evitar que la gente se quede a vivir en las instituciones de salud mental, sino que sean lugares de tratamiento y regreso a casa. Inclusive lo que un poco pide es que esa clase de intervenciones no sean intervenciones tan agresivas que impliquen la pérdida de la libertad individual, la pérdida de la libertad ambulatoria. Entonces, se plantea creo que una buena solución, que quien tenga algún tipo de padecimiento mental pueda ser tratado de manera ambulatoria. Ambulatoria significa que uno va al hospital o al centro de medicina o al centro terapéutico
se atiende y vuelve a su casa. O sea, que esta rehabilitación sea en la comunidad, no internándose y alejándose del resto del mundo. Claro, insisto en esto, la ley de salud mental no impide las internaciones. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde se requiere la internación, se requiere internación. Porque hay situaciones extremas donde no alcanza con el tratamiento ambulatorio y se pone en riesgo la salud y la vida, en algún caso, de la propia persona y de terceros. Les voy a poner un ejemplo. Hace 2 años, poquito menos de 2 años, cerca de la Facultad de Derecho, de la UBA, en la Avenida Libertad, Figueroa Alcorta y San Martín de Tours. Estábamos en la pandemia, no se podía salir, pero más o menos para octubre, agosto, septiembre, se empezó, uno podía salir a la calle, podía tomar un café al aire libre, no adentro de los locales, pero sí afuera. Y había mucha gente tomando un café en esa esquina, hay un bar, y se acerca una persona con sus facultades mentales alteradas, con un paciente psiquiátrico, y este paciente psiquiátrico con un cuchillo de cocina muy grande empieza a amenazar a las personas que estaban en el bar y empieza a decirles que tenía una orden divina y que él tenía que matar, tenía que... Bueno, había policías y los policías lo rodearon. Cuando lo rodean no tenían ningún tipo de forma de contenerlo que no sea con sus propias manos, porque lo único que cuentan son armas de fuego, no tienen otro tipo de, mecanismo que movilice a la persona. Algunos dicen que ahí hubiera funcionado bien esas pistolas eléctricas, pero bueno, en la Ciudad de Buenos Aires están prohibidas por orden judicial, así que tuvieron que tratar de retenerlo manualmente. Cuando se acerca un policía, esta persona se le tira encima y lo acuchilla en el corazón. Lo deja agonizando, el policía alcanza a sacar su arma reglamentaria de fuego y le dispara. Resultado, murió el policía, murió el paciente psiquiátrico. La familia denuncia al psiquiatra interviniente porque dice que el psiquiatra debió intervenir y debió internar a esa persona y que, según la familia, el psiquiatra no quiso hacerlo, alegando que la ley de salud mental se lo prohibía. Quiero poner esta, sobre todo que estamos grabando y aparte quiero ser claro con ustedes. Esto es lo que manifiesta la familia, está en el expediente, salió en todos los medios de comunicación. Yo no conozco el caso, no puedo decir, y creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir quién estuvo bien, quién estuvo mal, si fue así, no fue así. Es un caso lamentable, tristísimo, y no quisiera estar en el lugar del psiquiatra en este momento, el psiquiatra interviniente, porque él también lo que planteó en el auto donde se confirma el procesamiento, yo no leí el expediente, pero sí leí ese fallo, si les interesa, lo tengo, se los puedo compartir. Lo que plantea el psiquiatra es ver si, bueno, el paciente estaba controlado con una medicación y producto de la pandemia, él dejó de tomar la medicación. Producto de la pandemia, él dejó de asistir al consultorio, dejó de llevar adelante las indicaciones médicas y que él no podía hacer nada. Claro, para la familia es insuficiente esto, porque dice, no, pero ¿cómo no puede hacer nada? ¿Por qué no le internó? ¿Por qué no pidió la internación si nosotros le decíamos? Bueno, si le decía o no le decía, ahí ya forma parte de este expediente que es complejo porque primero se pone en juego la figura de abandono de persona, pero también la posibilidad de que haya un homicidio eh, por omisión de los deberes profesionales. Es complejo esto, que haya una responsabilidad penal primero y por supuesto civil, así que es un caso sumamente complejo donde hay que ser muy prudente en opinar. Lo que sí está claro son los hechos. Y lo que sí está claro es que la discapacidad mental no puede ser subestimada, porque así como hay gente que vive
y uno convive todos los días con personas con discapacidad mental y no están en riesgo ni ponen en riesgo a otros, hay otras que quizás sí. Claro, la solución no es tampoco decir, bueno, entonces aquellos que son, entre comillas, peligrosos, entonces sí los encerremos y a los demás que vivan en sociedad. No, no porque no sabemos quién es peligroso y quién no es peligroso. Es absurdo decir, esta persona tiene una proyección de que puede atacar. No, no se sabe eso, no se sabe. Lo que sí se puede ver es, y esto existen técnicas en la psicología, en la psiquiatría, para evaluar momentos en los cuales la persona puede eventualmente, siempre como pronóstico, puede producir algún tipo de situación compleja. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, en el caso que este sí seguramente ustedes lo conocen, es el caso Chano, que ahora me escuché en la radio que volvió a internarse hoy. Pero Chano es un cantante, para los que no conocen, un cantante de, no sé qué sería, música rock o música pop, no sé. Es un cantante de un grupo que se llamaba, si no me equivoco, Tambiónica, creo que era el grupo de él. Eh, Ahora creo que es solista, y que la madre pidió la asistencia de la policía porque lo veía que estaba en una especie de brote, lo que ella consideraba que podía ser un brote. Asiste el policía, cuando llega, según el relato del agente policial, el cantante Chano, creo que el apellido es Charpentier, toma un cuchillo de cocina, según la versión del policía, de manera amenazante, y el policía le dispara. No, el resultado no fue tan grave porque no murió, se recuperó. eh, Evidentemente que hay también marrón sumario para ver si actuó el policía con exceso de el uso de la violencia, pero lo cierto es que Chano está bien, se sobrevivió de ese ataque. La gran duda es si ahí no había un exceso en el uso de la violencia. El pedido de la madre era que lo internaran, que lo internaran. En este caso se juntaba una condición de discapacidad mental con otra de los elementos que incorpora la ley de salud mental, que es el del consumo problemático de sustancias, en este caso una adicción a las drogas. Así que en el caso de Chano, bueno, se jugaba otra cuestión que era ahí, además, a diferencia del caso anterior, Rodrigo Rosa, acá se juntaba la cuestión del consumo problemático de sustancias. En los dos casos, la ley de salud mental no prohíbe la internación. Lo que hace es poner límites, poner pautas para que haya controles sobre esa internación, incorporar la acción del Estado para que supervise y controle las internaciones en instituciones privadas. Hay un caso que a ustedes les puede interesar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es Damián Ximénez López contra Brasil, donde una persona con discapacidad mental concurre a un establecimiento, a una clínica psiquiátrica, y ahí muere. Claro, dicho así, dice, bueno, la gente se muere todos los días. No, pero no murió de causas naturales, murió producto de una golpiza. ¿Quién le propina esa golpiza? Bueno, se hizo una investigación, se vio que habían participado otros pacientes, pero también había participado en algún momento personal de la institución, que había en esa institución se utilizaban mecanismos terapéuticos a modo de tortura, no para torturar, para sacar información, ni por placer, uno quiere pensarlo, sino como forma de control de la disciplina. Entonces, por ejemplo, la utilización de la terapia electroconvulsiva, también conocida como electroshock, se intentaba justificar para las personas que tenían una conducta demasiado disruptiva. Bueno, lo cierto es que la terapia electroconvulsiva, el electroshock, es un mecanismo terapéutico, para muchos lindante con la tortura, para otros psiquiatras plantean que no es una tortura, sino que es un mecanismo extremo para pacientes que están en situación de catatonía,
La catatonía es ese estado donde uno no responde a ningún estímulo externo, está perdido, está con la mirada perdida y no parece que no estuviera ahí, un ser vivo, pero que el cuerpo está vivo, pero la mente está pausada. Entonces, en esos casos se puede usar, según la opinión de muchos psiquiatras, se puede usar como mecanismo como último recurso, el electroshock, como un intento, para decirlo de una manera muy coloquial y muy burda, pero una especie de reiniciar, un golpe que reinicie la mente, que ponga a la persona nuevamente en actividad. Pero aún así, cuando se usara el electroshock, hay muchas formas de controlar y de controlar la manera en que se usa esta terapia electroconvulsiva. Otros directamente dicen que no debería usarse nunca, que no hay que usarla nunca porque produce mucho dolor. El contraargumento contra esta objeción es que la cantidad de voltios, que es muy inferior, por ejemplo, a la cantidad de voltios que utiliza un desfibrilador, el dispositivo que se usa cuando se para el corazón. Uno utiliza el desfibrilador para pegar un golpe para que el corazón vuelva a latir. Estas técnicas de resucitación, por supuesto que son dolorosas, son fuertes, pero bueno, cuando uno está al borde no al borde de la muerte, cuando uno está en situación objetiva de muerte temporaria, el desfibrilador puede salvar la vida de una persona. Bueno, lo que plantean aquellos psiquiatras que dicen que todavía puede usarse en la terapia electroconvulsiva es que es análogo al desfibrilador y que de hecho tiene una carga voltaica mucho menor al desfibrilador, que es un golpe fuerte, pero mucho menor al desfibrilador. En cualquiera de los casos, esto por supuesto que es una discusión que no es para abogados, ni para sociólogos, ni para antropólogos, es una discusión para especialistas en salud mental, aunque todo, por supuesto que todo, en esta perspectiva interdisciplinaria uno puede también tratar de ver las cuestiones desde distintas ópticas, aunque sabiendo que hay profesionales que estudian este tema de manera mucho más en profundidad. Más allá de cómo se use, lo que sí está clarísimo para cualquiera, no hace falta ser un experto en psiquiatría ni en psicología para darse cuenta de esto, que los mecanismos de control no pueden nunca ser utilizados como formas de tortura, ni como formas de control de la conducta o de la disciplina dentro de una institución, que hay otras formas para sostener a una persona, para evitar determinados movimientos agresivos. El electroshock es para otra cosa, no es para controlar la conducta ni para controlar los movimientos, es para reiniciar la mente cuando hay un estado de catatonía. Todo esto se encontró en la clínica del estado de Ceará, en Brasil. La familia denunció a la clínica y denunció al Estado de Brasil ante la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana planteó que el Estado de Brasil era responsable por incumplimiento de sus compromisos internacionales por el hecho de no supervisar y controlar como correspondía a un establecimiento privado para que cumpliera con los estándares en la atención de personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad, como son aquellas que viven en instituciones psiquiátricas. Por lo tanto, también ahí lo que uno puede ver es que la Corte Interamericana no dijo no puede haber instituciones psiquiátricas. Lo que dijo es las instituciones psiquiátricas tienen que tener el debido control por parte de las autoridades sanitarias. Algo parecido respecto a la vulnerabilidad se planteó en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fue condenado Ecuador, que es Víctor Rosario Congo contra Ecuador. Si a ustedes les interesa este material, yo con mucho gusto le puedo pasar a través del instituto 2 o 3 textos donde van a encontrar detalles sobre estos temas y también la posibilidad también de consultar, si quieren, directamente a este fallo de la Corte Interamericana, o estos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Víctor Rosario Congo contra Ecuador, la Corte Interamericana lo que dijo es que las personas con discapacidad mental o intelectual no pueden ir a los mismos pabellones
en penitenciarios a los que van los presos comunes. Ustedes dirán, ¿pero por qué tiene esa discriminación? Bueno, porque están en una condición de mayor vulnerabilidad y requieren otro tipo de cuidados. Y un poco lo que usa como ejemplo es el caso de este hombre, Víctor Rosario Congo, que murió en un pabellón por pelear con otras personas que estaban privadas de su libertad, y que muchos de los conflictos en los que se metió fueron producto de su patología mental, y que si hubiera estado posiblemente con otro tipo de cuidado, con otro tipo de atención, esa muerte no se hubiera producido. Es complejo porque uno también debería decir, bueno, pero no debe producirse ninguna muerte en ningún tipo de establecimiento penitenciario, con o sin discapacidad. Lo cual no quita que creo que es acertada la idea de separar a los presos que no tienen discapacidad mental e intelectual de aquellos que sí la tienen. La Argentina, y en esto también creo que es otro acierto de la Ley de Salud Mental, a partir del año 2010 tenemos el programa llamado Prisma, donde se separa a las personas y están en un pabellón en Ezeiza, creo que están ahora. Antes estaban en un pabellón que no me acuerdo si era el 21, que estaba en el Borda, pero así como estaban separados, también había muchas situaciones donde convivían. Sobre esto les recomiendo mucho la lectura. Más que verla, es una película para leer, para verla y reverla y volver a analizarla, de un clásico en esta materia que se llama Atrapado sin salida. Atrapado sin salida es una película del año 1972, creo, donde el protagonista es este hombre, tan buen actor, Jack Nicholson, donde el abogado él comete un delito y el abogado le recomienda como forma para suavizar su condena hacerse hacerse el loco, para que en lugar de ir a una prisión lo envíen a un establecimiento psiquiátrico. Lo envían a un establecimiento psiquiátrico y ahí ve justamente que ese establecimiento era peor que una cárcel y pide por favor que lo manden a una cárcel. Ahí uno ve un poco la lógica manicomial. Estamos hablando de 1972, justamente el momento previo al que en el mundo fue, yo tomo como dos referencias, la ley de salud mental inglesa y la ley de salud mental italiana. La ley de salud mental italiana es la ley Basaglia del año 76, que eliminó todos los establecimientos. En Inglaterra, en cambio, se hizo un proceso mucho más paulatino, un poco más ordenado, pero también el objetivo era eliminar grandes instituciones y que la gente con discapacidad mental e intelectual estuviera en instituciones más pequeñas, más acotadas, con un tratamiento un poco más personalizado. Pero vamos entonces a la crítica, porque hasta ahora les hablé bien de la ley de salud mental. ¿Cuál es un poco la crítica? La crítica es primero la aplicación, porque si bien la ley de salud mental no dice, en ningún lugar dice que no pueden internarse contra su voluntad las personas, mucha gente cree que sí, que es imposible. Ayer les contaba a los chicos del instituto que estuve también en un conversatorio con gente del Colegio de Abogados de San Isidro, y un colega de ese matriculado de ese colegio me decía que tenían un problema con una internación porque la persona se negaba a internarse, la familia, o mejor dicho, la parte de origen, su familia de origen, lo quería internar por causa de adicciones, porque consideraba que esas adicciones lo podían llevar a una situación muy grave, no solamente por el consumo de sustancias, sino también por las conductas que bajo la influencia de estas sustancias se estaban llevando adelante. Y que él y su pareja se oponían a esta internación y utilizaban como recurso la ley de salud mental. Lo que yo le planteaba al colega es que la ley de salud mental no dice en ningún lugar que la persona no puede ser internada. Lo que dice es que no puede ser internada de por vida, que no puede ser internada en condiciones infrahumanas, que no puede ser internada sin controles judiciales o administrativos. Tiene que existir esos controles, tienen que existir plazos, tienen que existir formas de cuidado y de respeto por la vida y la dignidad de la persona, pero no significa que no pueda haber internaciones. Y esto va para
familia que asesora a este colega, como también va para el caso Chano, como también va para el caso Rodrigo Rosa, y va para miles de casos. Puede y deben haber internaciones. La gran pregunta es, ¿a dónde se van a producir esas internaciones y en qué términos? Un poco la crítica a la ley de salud mental es, mejor dicho, mi crítica en particular, si les interesa les puedo enviar un artículo sobre eso, es que, primero, tiene demasiadas declaraciones. Las leyes no son para hacer declaraciones. Entonces, eso lleva a que se genere una especie de discurso épico, como si fuera una epopeya de la lucha de un modelo contra otro modelo. El modelo de la sustitución, esto también se ve en materia del Código Civil y Comercial, que lamentablemente tomó un poco esta tendencia excesivamente politizada que tiene la ley de salud mental, como si fuera la lucha de un modelo contra otro modelo, como si fuera el modelo de los que quieren a los locos lejos versus los que quieren a la persona con discapacidad en la comunidad rehabilitándose. Los que consideran a la persona con discapacidad como un objeto y los que lo consideran como un sujeto. Bueno, estas distinciones son sencillas y son fáciles de enseñar, fáciles de aprender, fáciles de repetir, suenan bien, pero la verdad es que son demasiado simplistas, porque cuando uno ve situaciones donde se requiere una internación y situaciones donde hace falta la intervención médica, psicológica, psiquiátrica, la participación del resto de la familia para buscar soluciones que no siempre surgen del propio individuo, uno necesita ir a estudiar un poco el origen de muchas de las declaraciones que surgen de la ley de salud mental. Y muchas de esas declaraciones provienen de una corriente teórica que se llamó la antipsiquiatría. ¿Qué es la antipsiquiatría? La antipsiquiatría fue un movimiento que tiene cosas muy interesantes y muy valiosas. Por ejemplo, la crítica a las mega instituciones, a la institución manicomial. Y hay trabajos muy, muy valiosos, por ejemplo, del propio Franco Basaglia, que todavía yo los uso y los leo y los recomiendo, cuando él habla de la institución negada, ¿no? La institución donde no se respetan los derechos humanos del paciente, donde se considera que entra una persona y va a quedar ahí de por vida, donde se asume que que la persona con discapacidad mental no tiene cura, entonces bueno, que esté ahí o donde esté lo mismo. Bueno, por supuesto que eso constituye una situación que el movimiento de la antipsiquiatría denunció y creo que lo hizo de manera muy valiosa y fue un aporte que hizo la antipsiquiatría en ese punto. Ahora, hay otros puntos donde hay que quizá poner la lupa y donde no acertó este movimiento. Y uno de esos puntos que hay que hoy en día decir, miren, en esto estaban equivocados, era en creer que las patologías mentales son meramente una construcción social. ¿En qué sentido? Uno podría decir que una construcción social, que todo es una construcción social, que el derecho es una construcción social, que la medicina es una construcción social, que la clasificación de enfermedades, todo es una construcción social desde el momento en que en algún momento alguien dijo, esto es una enfermedad. Ahora, eso no significa que eso no sea, que no existan, que sea una construcción social y que tenga su correlato en la intervención de las ciencias y las disciplinas que toman decisiones y las autoridades estatales eventualmente, no significa que es meramente arbitrario. En el caso de la antipsiquiatría, lo que planteaban algunos autores, especialmente uno que llamaba David Cooper, un gran referente de la antipsiquiatría, David Cooper decía lo siguiente. Él, claro, estaba escribiendo en el año antes de 1960. Él decía, la esquizofrenia es una enfermedad que es meramente una construcción social basada en la imposibilidad que tienen los padres de dominar la conducta de sus hijos porque sus hijos no son susceptibles de
adaptarse al mensaje esquizofrenizante. Todos padecemos de alguna manera, según Cooper, un mensaje esquizofrenizante, que es decir una cosa, pero ver que eso que se dice en realidad tiene otro sentido. En esa especie de hipocresía, los que se adaptan se convierten en ciudadanos hábiles para vivir en sociedad. El que no se adapta es un disidente a esa hipocresía, y la sociedad, para poder tramitar, para poder pasar desapercibida la existencia de esa anomalía, lo que hace es ponerle un nombre, calificarlo como una enfermedad y mandar a esas personas a instituciones para encerrarlas y, de alguna manera, esconder la disidencia. Castigar la disidencia por un lado, pero esconderla del resto de la sociedad para evitar que los demás no sean ciudadanos obedientes. Por supuesto, ustedes se darán cuenta del tono muy ideologizado de esta perspectiva. David Cooper se reconoce como un pensador también del psicoanálisis marxista, lo cual no significa que todos los psicoanalistas marxistas hayan planteado esto, pero bueno, él como referente en la antipsiquiatría plantea esto, y toma entonces a la antipsiquiatría como un avance, no solamente contra la violencia en las instituciones, sino contra la hipocresía social y de alguna manera contra lo que considera Cooper y muchos de los autores de la antipsiquiatría, yo creo que Basaglia también en el fondo, en el fondo no tan en el fondo, es que finalmente la culpa de la locura en la sociedad la tiene el sistema capitalista, que es el sistema capitalista de producción el que nos convierte en locos, y que finalmente lo que hacemos con esto es disciplinar a los disidentes. Bueno, por supuesto que es muy respetable la crítica al sistema capitalista, hay alguien que puede pensar que viviríamos mejor en otro sistema, o no sé, es un tema que me excede, o por lo menos excede el objeto de esta charla. Pero lo cierto es que con el transcurso de los años se descubrió que en realidad estaba equivocado Cooper, que sí había componentes congénitos de estas enfermedades, como son la esquizofrenia, como es no sé, la enfermedad de la bipolaridad, la depresión, bueno, distintos tipos de patologías mentales que sí tienen componentes congénitos que en ese momento no se conocían. En ese momento no se conocían. Ustedes tengan en cuenta que el avance en las ciencias es lento y no siempre va de la mano los avances legislativos. Ahí me parece que hay también otro error de la ley de salud mental, de creer que la ley puede constituirse en un tribunal disciplinario, en un tribunal científico, y decir qué prácticas deben ser llevadas adelante y qué prácticas no deben ser llevadas adelante. Eso es algo que surge en la propia ciencia. La ciencia es la que va descubriendo los tratamientos y va dando carnadura, va dando volumen al pensamiento sobre cada uno y a los conocimientos acumulados sobre determinadas patologías. No es la ley, no es la ley. De hecho, también otra crítica menor, porque es quizá un detalle, que casi le diría que es una crítica no solamente a la ley de salud mental, sino a la mayoría de las leyes que sanciona nuestro Parlamento. El legislador cree que puede constituirse en decir, bueno, cómo deben practicarse determinadas actividades científicas. Y hay actividades científicas que dependen de la propia ciencia, no de lo que diga la ley. No digo que la ley no puede intervenir, por supuesto que tiene que intervenir. De hecho, creo que es indispensable que haya límites a las internaciones, controles del Estado, que no sea solamente un campo reservado a la psiquiatría. Estoy de acuerdo en eso. Ahora, una cosa es que no sea un campo solamente reservado a la psiquiatría, y otra cosa totalmente distinta es decir, bueno, es un campo jurídico donde no interviene la psiquiatría. Eso es absurdo. Tuve una discusión hace unos años, porque imagínense que yo critiqué la ley de salud mental desde el primer momento, no es que ahora digo, pasaron 10 años, 12 años y no funcionó. No funcionó porque estuvo mal planteada de entrada, independientemente de las buenas
intervenciones y de algunos aciertos que trae, como por ejemplo la incorporación de equipos interdisciplinarios para la evaluación, la posibilidad de que otros profesionales, no solamente los psiquiatras, dirijan servicios de salud mental, la promoción a que haya servicios de salud mental en cualquier tipo de institución. Me parece sumamente valioso y sumamente destacable, y yo lo aplaudo realmente. Pero eso no significa que uno no pueda ver los defectos que tiene esta ley de salud mental, que ha sido tan objeto de tanta militancia, que yo creo que ahí está lo peor de la ley de salud mental. No está en el texto, que es malo en algunos puntos, regular en otros, bueno en algún punto, pero más malo que bueno. Pero lo peor ha sido la militancia que se hizo alrededor de la ley de salud mental. ¿Por qué? Porque esa militancia se constituyó en una especie de policía ideológica, de lo que se podía decir y lo que no se podía decir. Sobre todo a través de la creación de tantos organismos públicos que tomaron en algún momento como o sea, se arrogaron con la prepotencia del poder y la prepotencia del dinero que trae ese poder, se arrogaron la idea de qué se podía decir y qué no se podía decir. Entonces casi que en algún punto, sin decirlo, cancelaron este debate y cancelaron cualquier opinión que no fuera concordante en este sentido. Yo creo que la realidad termina emergiendo y termina imponiéndose, y lo que pasó con el caso Rosa y lo que pasó con el caso, sobre todo el caso Chano Charpentier, me parece que termina de sacarle cualquier, cualquier duda que hubiera en este aspecto, y hoy en día yo no tengo ninguna duda de que hasta los que defendían más a la ley de salud mental hoy en día van a aceptar que no fue una buena herramienta. Por supuesto que, claro, si uno agarra a un funcionario que tiene un cargo que se creó gracias a la ley de salud mental y que, bueno, tiene un cargo espectacular, bueno, capaz que esa persona no va a decir nada malo de la ley de salud mental. Pero cualquier persona con un poco de objetividad, un poco de distancia, un poco de neutralidad o incluso personas que sí están en cargos importantes, pero tienen honestidad intelectual, cualquiera se va a dar cuenta que la ley de salud mental ha traído más problemas que soluciones. Sin perjuicio de que sigo abogando y sigo con la idea de que hay que tratar de evitar las grandes instituciones, hay que tratar de tender a instituciones en escala humana, pequeñas instituciones, hay que tratar de atender a las personas con discapacidad mental en su propio contexto, hay que adelantarse, generar instancias de prevención, instancias de cuidado de la salud mental antes de que sucedan los, eh, los momentos críticos, y que es muy importante para esto el acompañamiento de las familias y de las redes en este campo. Se van haciendo y 25, yo les había prometido que 16:30 iba a terminar, y bueno, posiblemente ustedes tengan cosas para decir también y cosas para preguntas u opiniones, las voy a recibir con todo agrado. Les voy a aclarar antes de que alguien diga nada, que no me molesta para nada que no estén de acuerdo, al contrario. He convivido no 12 años, los últimos 20 años que me dedico a este tema, casi siempre en opiniones minoritarias, así que no me preocuparía si no coincidimos, me preocuparía si el tema les es indiferente. Yo creo que si están acá es porque el tema no les es indiferente, porque entienden que hay que tener algún tipo de perspectiva sobre esto, alguna mirada, y lo que intenté modestamente en estos 90 minutos, que fueron un poco menos por este corte de la conexión, pero lo que intenté en este rato fue transmitirles una perspectiva desde la prudencia y tratar de desideologizar el tema, quitarle al tema de la salud mental y el debate sobre las políticas de salud mental la retórica ideologista, y tratar de ponerlo en un plano de mucha prudencia y de mucho cuidado, porque sobre todo, les insisto, es algo que nos puede tocar a todos. Cuando digo a todos, me refiero a cualquiera de los que estamos aquí, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y lo más probable es que nos toque en algún momento. Así que espero que les haya sido grato la participación, o que, inclusive aunque no estén de acuerdo, que les haya sido
aunque sea un poquito útil. Dejo abierto entonces, siendo las 16:26, a intervenciones de ustedes, si quieren dar alguna opinión, por supuesto si hay alguna pregunta, o si quieren que amplíe algún tema, o si quieren contar algún caso, con mucho gusto soy todo oídos a partir de ahora. Tuvimos un par de intervenciones en el chat, no sé si lo tenés a mano para ver, pero por ahí como se fueron dando durante el transcurso de la charla sobre los temas que ibas abarcando, no sé si Sonia, Isabel, que estuvieron ahí dialogando con vos virtualmente, quieren tomar los micrófonos para conversar sobre lo que estuvieron comentando más temprano, y desde ya a todas las personas que están acá, ¿no? Por ejemplo, Sonia acá dice si por favor podrías ampliar un poco sobre respecto del consentimiento informado. Totalmente de acuerdo, Sonia. Me parece que estás tocando un tema de mucha actualidad, porque aparece la idea del consentimiento informado. Primero para digamos, bueno, son todos abogados aquí, así que no hace falta que yo se los diga. El consentimiento es la expresión de la voluntad, siempre. Usamos la palabra, digamos, el énfasis de consentimiento informado de una manera... Ah, Sonia no es abogada, perfecto. Usamos el término consentimiento informado para poner un énfasis. ¿De dónde surge? De la bioética, porque se pedía el consentimiento para determinadas intervenciones médicas. Entonces, en algún momento se dijo, bueno, pero se está pidiendo un consentimiento sobre prácticas que la persona no entiende. Entonces, para que lo entienda, para que sea realmente un consentimiento, tiene que ser informado. O sea, se le agregó esta adjetivo que implicaba que antes de brindar ese consentimiento la persona fuera informada sobre las posibilidades, sobre las posibles consecuencias. Por supuesto que ningún médico puede asegurar el éxito de ninguna intervención, pero se decía cuáles eran las posibilidades, los pronósticos, para que sea finalmente el paciente el que tome la decisión. El término consentimiento informado después se fue generalizando y se fue utilizando en distintas áreas. Yo creo que en salud mental es plausible de utilizarse la palabra consentimiento informado, y uno podría pedir el consentimiento, si quieren llamarlo consentimiento informado, tanto para la internación como para la externación. En la internación y consentimiento tiene que ver con que si la internación es voluntaria o es involuntaria. No hay por supuesto que situaciones muy distintas, porque imagínense que si va alguien en estado de intoxicación, producto del consumo de sustancias, y dice, quiero internarme. Les voy a poner un ejemplo, no creo que se entere nunca. Si se entera, no creo que se enoje que lo cuente, porque estamos hablando de una situación muy pública, ¿no? Caso Charly García. Va a una clínica y dice, creo que Charly García estuvo en una clínica Dharma, en la ciudad de Buenos Aires. Va Charly García y dice, quiero internarme. Y va drogado. La gente de la institución lo tiene que aceptar, independientemente de que él vaya drogado. Sería consentimiento informado en términos técnicos y sería relativo, porque si en la misma condición firma una escritura, después posiblemente podría entablarse una acción de nulidad contra ese acto jurídico, porque la persona si estaba bajo los efectos de las drogas o efectos del alcohol, posiblemente no estuviera totalmente lúcido. La idea del consentimiento informado tiene que ver con la lucidez para tomar decisiones. Ahora bien, tengan en cuenta que esa lucidez es relativa en los casos de personas con discapacidad mental o intelectual. En el caso de la discapacidad, te puedo poner, Sonia, un ejemplo de películas, perdón que yo uso mucho las películas para los cursos, y acá no quería usarlas porque eran gente más profesional, y digo, capaz que les suena medio infantil, pero para mí no es paciente, no es infantil. Hay una película que les recomiendo también que se llama Una mente brillante. Trabaja este actor muy bueno de Hollywood, ahora está más grande, pero que hacía de Gladiador, no me acuerdo el nombre ahora. Eh, Se llama Una mente brillante y relata un caso real. Sonia, la viste, ¿cómo se llama el actor? ¿Te acordás?
Russell Crowe. Russell Crowe se llama. Ahí está, gracias. Russell Crowe. Está basada en un caso real. Russell Crowe es el caso de John Nash. John Nash era un matemático brillante, profesor de una universidad importante en Estados Unidos, y él empieza a ver personas que no existen. Y a esas personas le hablaban y le decían, haga tal cosa. Y bueno, en la película no les quiero contar mucho porque capaz que les interese y tiene un costado de suspenso muy, muy lindo. Pero lo cierto es que en la vida real, John Nash lo que padece es una esquizofrenia. Producto de esa esquizofrenia, él tenía que tomar una medicación, que estaba, las medicaciones en materia de salud mental en la década del 50 estaban en un estado mucho más primitivo que ahora. Entonces se usaba mucho un material que es el litio. El litio, que es lo mismo, no, el litio. Capaz que me estoy confundiendo. Creo que es el litio. Y eso adormecía mucho a la persona, adormecía mucho. Lo tiraba muy abajo. Y él necesitaba estar lúcido para poder llevar adelante sus cálculos matemáticos, sus operaciones. Entonces él no quería tomar, pero claro, si no tomaba la medicación, empezaba a ver a estos personajes imaginarios. Entonces tenía que tomar decisiones. Y claro, estamos hablando de justamente una mente brillante, una mente brillante. Y aún así le costó mucho tomar la decisión porque él en muchos casos prefería ver a los personajes imaginarios, pero estar lúcido para poder hacer su trabajo mental. La pregunta es, ¿qué clase de lucidez tenía él para tomar decisiones? Porque estaba lúcido para los cálculos matemáticos, pero no para tomar decisiones quizás. Por ejemplo, la de internarse o no internarse. El consentimiento informado tiene que ver con que el paciente pueda decidir en las mejores condiciones posibles, porque también tengan en cuenta que hay información que el médico le puede transmitir la información al paciente. Ahora, de ahí a que el paciente entienda, por más fácil que se explique, no va a entender nunca lo mismo que entiende el médico. Pero bueno, es el propio cuerpo, entonces uno tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida. Entonces, el consentimiento informado en el caso de la discapacidad mental e intelectual es sumamente complejo porque siempre está cruzado y condicionado por la situación y por la limitación cognitiva o la limitación patológica que tiene ese individuo. No cambia mucho, preguntaba ahí sí vi la otra pregunta de Sonia que decía, ¿qué pasa si es menor de edad? No cambia mucho porque los menores de edad, ustedes saben, nuestro ordenamiento jurídico también le da la posibilidad a los jóvenes de más de 13 años de poder decidir sobre su propio cuerpo, no cambia mucho. Ahora, si fuera un niño de 8 años, bueno, ahí estamos en otra situación porque ahí los padres son los que representan, los padres representan a los hijos. Lo que sí agregaría es que por más que representen a los padres a los hijos en el ejercicio de su responsabilidad parental, eso no quita que no exista el derecho del niño a ser oído, que surge de nuestra legislación y también surge de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora sí estoy viendo el chat y estoy viendo a Isabel que plantea otra con Anthony Hopkins, también matemático, y su hija. Ay, no la vi. ¿Sabés el nombre? Si no la busco, Isabel, no te preocupes. Me interesa mucho porque estoy justamente en la Facultad de Derecho dando un curso sobre cine y discapacidad. Y me parece que a través de ver situaciones, porque no todo el mundo va a ir a una institución, a una clínica psiquiátrica o a una... Y el cine a veces muestra bien y a veces no muestra tan bien. Claro, Isabel, coincido. Depende de la capacidad que vaya teniendo el niño. A veces, el tema de la capacidad progresiva es complejo en la discapacidad mental e intelectual, porque se ha usado en algún fallo la idea de la capacidad progresiva de la persona con discapacidad mental e intelectual. Y la idea de progresividad tiene que ver con una evolución favorable, ¿no? Que en el niño se considera que el niño va a tener cada vez más capacidad, mejor dicho, más capacidad. Capacidad es la misma siempre, que va a tener más capacidad jurídica es la misma siempre. Lo que va a variar es la madurez para tomar decisiones, lo cual va a condicionar su capacidad de ejercicio, que eso sí puede modificarse.
La idea de una madurez progresiva que implique una lucidez para tomar decisiones, yo no sé si en todos los casos se aplica la discapacidad mental e intelectual, porque eso va a depender de la patología o de la condición de limitación cognitiva que tenga. La voy a buscar ahí, de Fader, la voy a buscar, Camilo. La verdad oculta, esa sí que no lo ubico. Pero bueno, yo te contesto, Isabela, y en realidad dejaría abierto tu pregunta, dejaría abierta porque la idea de la capacidad progresiva da lugar a un debate mucho más profundo que esta breve intervención que hago. La idea de la capacidad progresiva de la persona con discapacidad mental e intelectual. Y mucho más si lo agregamos a esto que decís, Isabel, con lo que dijo Sonia antes, de la capacidad progresiva de pacientes con discapacidad mental e intelectual que sean menores de edad. Ahí hay un... Un joven que se encuentra en contexto de encierro por transgresión a la ley penal, que tiene CUD, que tiene una discapacidad intelectual y que producto de un consumo problemático de Paco, particularmente con un deterioro cognitivo importante, se encuentra frente a la situación de dónde cumplir su medida judicial, si es punible o no es punible, y cómo se puede trabajar una internación para estabilizar a un chico que tiene una edad cronológica de 7 años cuando su documento dice 17, con una red externa en contexto muy vulnerable. Entonces, partiendo de la singularidad de un caso particular, el problema del consentimiento informado en las generales de los chicos que transitan los espacios de contexto de encierro, menores de 18 años obviamente, cómo se trabaja la conciencia de enfermedad entre comillas y la demanda de tratamiento. Diagnóstico terrible, porque imagínate que esa persona con ese deterioro cognitivo, con 18 años, ese deterioro es irreversible. Por lo menos hasta ahora, lo que se conoce hasta ahora es irreversible. La condición, digamos, el daño que se produce a las condiciones cognitivas. Si corresponde a una institución de internación o una institución, digamos, yo creo que sí, corresponde a una institución de personas con discapacidad intelectual, pero por el solo hecho de que, tomando en cuenta el criterio de no juntar al personal, digamos, a las personas privadas de su libertad comunes, lo que antes llamábamos presos comunes, con personas con discapacidad mental e intelectual. Lo usaría para este caso por analogía, creo que era Isabel que hacía, no, Sonia hacía la pregunta, usaría Sonia como analogía el caso de Víctor Rosario Congo contra Ecuador, que es un caso de la Corte Interamericana, donde fue una cárcel común y ahí lo mataron. Entonces, nuestra ley de salud mental lo que pide es, creo que con un criterio correcto, que no compartan locación, sino que una persona que tiene cualquier tipo de discapacidad de esa, en este caso tiene CUD, que vaya a una institución de salud mental. Lo que habría que analizar es también ahí los perfiles, porque sale un poco el tema de hoy, pero el caso es tan interesante que lo podemos agregar. Ese chico va a ser difícil que consiga lugar en un centro de día. ¿Por qué? Porque los centros de día son instituciones que fueron creadas con la idea de atender personas con discapacidad intelectual que estaban como más habituadas a la vida social. Entonces, lo que está pasando con la ley de salud mental, Sonia, es que mucha gente que sale de instituciones mentales pide lugares en centros de día y los centros de día no lo aceptan. ¿Por qué? Porque les modifica mucho el perfil de la población con la que trabajan. Entonces, el perfil del que vos estás diciendo es, te lo digo así como muy perdón por porque quizá nada que ver, pero a primera vista lo que me surge es población para el Alvear, para el Hospital Alvear, si fuera en la Ciudad de Buenos Aires. Adolescente, con discapacidad mental, problemático. El tema es que dentro de la ley de salud mental se prevé
ve poco el trabajo con el territorio, con la red comunitaria, lo tiene en el contexto en el que su familia se desenvuelve, y la vulnerabilidad presenta en su comunidad magnitud de que cualquier actividad se vuelve un problema, entre comillas, para las intervenciones. Lamentablemente estos casos son no la mayoría, pero es una frecuencia que antes, y bueno, las madres del parto son quienes llevan la bandera de este tipo de situaciones. Terrible, realmente terrible, porque aparte te voy a decir algo, Sonia, yo no critico tanto a la ley de salud mental por eso, porque eso más bien lo que hizo fue generar una expectativa que el Estado argentino no estaba en condiciones de llevar adelante. A mí, mira, por unos poquitos meses trabajé en la Dirección de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, en la gestión de Edgardo Nopov, unos pocos, creo que fueron 3 meses. Pero bueno, pude conocer los dispositivos que tiene la Ciudad de Buenos Aires para, como casas, lo que se llaman casas de medio camino, yo no sé si el término es el ideal, o pequeñas viviendas o pequeñas residencias. Y claro, los jueces, los magistrados y los defensores decían, manden a tal persona, sáquenlo de la institución, de tal institución, y mándenlo al centro, a la casa de medio camino. Y la verdad es que los funcionarios no sabían qué hacer, porque no había lugar en las casas de medio camino, que ya estaban, imagínate que son espacios pensados para poca gente. Estaban desbordados en la cantidad de gente que tenían, pero a su vez tenían los funcionarios que frenar los pedidos de tantos jueces que te decían, bueno, pero mándenlos. Entonces dice, pero ¿qué quieres que haga? ¿Y qué mando a tal y saco al otro? ¿Qué hago con el otro? Entonces lo que terminaba en algunos casos, yo no lo vi en la gestión, eso ni siquiera lo tomo como que fue una gestión, porque la verdad que fueron 15 minutos, pero 3 meses estuve ahí nomás, pero de asesor, pero lo que pude ver es que, lo que me puedo imaginar y que algunos operadores del sistema me cuentan, es que terminan dando el alta a personas que no están en condiciones de dar el alta. Y en algún caso sale bien porque hay una familia continente que los recibe y de alguna manera se acomoda la situación, y en otros casos esa gente termina en la calle y terminan durmiendo en la esquina. Que uno después no termina tampoco de discernir cuántos hay por ese motivo y cuántos no. ¿Por qué? Porque hay tanta gente viviendo en la calle que uno ya no sabe si es por motivo de su problema mental o su problema. Solamente te voy a agregar esto, Sonia. En el año 78, creo, asume Ronald Reagan la gobernación de California. Y entonces Reagan, que era conservador, Ronald Reagan, un gobernador conservador, después fue presidente de Estados Unidos. No era un gobernador progresista, pero fue conservador. ¿Y saben cuál fue la política que más, una de las políticas que más eficientemente llevó adelante? La política de desmanicomialización. ¿Por qué? ¿Cómo explican muchos autores? Por ejemplo, Kraut, ¿cómo explica esto? Él dice que lo hizo porque en realidad lo que quería hacer era sacarse encima del gasto público, mandar a la gente a la calle. Decir, sí, tienen que ser autónomos fenómenos, cerramos los dispositivos, las instituciones, y que la gente vaya a la calle, que se arregle. Y entonces se llenó, la ciudad de Los Ángeles se llenó de personas que vivían en la calle y que tenían trastornos mentales. En el caso de este joven, yo no sé qué solución tiene. La sensación, Sonia, que es un diagnóstico muy, muy complicado. Pero de alguna manera alguna institución lo tiene que recibir, y yo creo que tiene que ser una institución de salud mental, no una institución de cumplimiento de condenas penales, de una cárcel. Bueno, yo les quiero agradecer a todos, porque los que intervinieron en el chat o haciendo preguntas o opinando, les quiero agradecer mucho la verdad, la paciencia. Me encantó lo que fui a escribir, lo que estoy leyendo ahora, lo leí al final, mientras hablaba no lo leía, pero lo leí al final. Sobre todo les quiero agradecer a la gente del instituto por el trabajo que han hecho, realmente tan valioso, y desde lo técnico conmigo muy, muy valioso, porque tuvieron la precaución de decirme que habilite otra computadora por si se cortaba el chat, así que eso fue gracias al trabajo de Camilo.
Camilo y de Fernando, les agradezco a todo el instituto, y si les parece yo les voy a poner a ellos, les voy a enviar material escrito si les sirve, y si no quedo también a disposición para contactarme si necesitan más material escrito sobre esta materia. Les agradezco mucho y espero que les haya resultado útil. Un gran saludo. No sé, Camilo, si vos querés cerrar. No, agradecerte nosotros desde nuestro lugar a vos, Juan Antonio, por esta tarde que compartimos con vos. Desde ya también a las personas que se han conectado hoy. Les vamos a hacer llegar el material que vos nos envíes por correo electrónico, al mismo correo con el que se inscribieron en esta actividad. Así que, nada, agradecerte nuevamente por tu exposición esta tarde. Y bueno, nos vamos a estar viendo pronto, seguramente hagamos algo pronto nuevamente. Bueno, un saludo para todos. Que tengan una buena semana. Buenas tardes.